Muy buenas noches a todos los colegas que nos siguen por Facebook. Desde hoy he iniciado una dinámica que viene hace rato dándome vuelta y que voy a empezar a desarrollar, en donde mi idea es entrevistar a diferentes personajes públicos de la peluquería o reconocidos en el medio para tratar temas que nos competen a todos los participantes de esta hermosa profesión. Yo soy Ivonne Aguayo. Esta pequeña cápsula de internet se va a llamar La Peluquería al Día y para cada entrevista tendré un invitado diferente para tratar temas diferentes también y aclarar puntos que tengamos nosotros como duda, en donde haya muchos mitos. El tema de hoy va a ser un tema muy polémico y que está muy en boga. Para eso hemos invitado a un personero muy conocido dentro del medio de la peluquería chilena, sobre todo dentro de las redes sociales, que es don Gualberto Molina. Lo invitamos a él mismo que se presente y conversar un poco sobre el tema de hoy, que es el formol en la peluquería. Buenas noches, don Gualberto. Buenas noches, estimada amiga. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, ser parte de este nuevo proyecto en que podremos apoyar, ayudar y sacar dudas a los colegas. Mi nombre es Gualberto Molina, soy de nacionalidad uruguayo, más de 27 años en el rubro, soy director del área técnica de C&M Cosmetic Chile, somos representantes exclusivos de Hanna Lee Cosméticos y del grupo Sorali, ¿ya? Usted, una duda. Usted, don Gualberto, ¿por qué en los medios es muy conocido como Iván Vladimir Cortés? Sáqueme esa duda. Aclarar un poco porque a veces lleva a confusión. Nosotros como laboratorio teníamos nuestro perfil con un nombre, el nombre del laboratorio. Lamentablemente fuimos bloqueados y había que colocar nuevamente un nombre. Mi socio, quien está el director del área comercial, es el señor Iván Vladimir Cortés Espinosa. Por tanto, ese es un perfil nuestro del laboratorio. Quien maneja toda la parte, digamos, de química capilar y quien asesora a los colegas y todo, es quien les habla, pero que en las redes sociales somos conocidos como Iván Vladimir Cortés. Muy bien, mucha gente lo conoce a usted como el luchador contra el formol. Efectivamente, llevo una lucha de muchísimos años, tratar de un poco... A ver, partamos por la primera base, el formol pasó de moda, ya no se usa el formol. Lamentablemente en Chile se le sigue dando mucho auge a un producto que en realidad no cumple, que lo vamos a ver en detalle, que no cumple las funciones que se dice, un químico declarado cancerinógeno tipo 1 por la Organización Mundial de la Salud y un producto muy dañino. Soy enemigo declarado del formaldehído y les voy a contar por qué. Partamos por lo principal. ¿Qué es el formol? A ver, primero que nada, formaldehído es el químico, el nombre real, ¿verdad? Es un conservante y desinfectante muy usado en la industria textil, también en la industria cosmética. Para ser más exactos, se usa en la conservación de cadáveres y muestras médicas, se usan los pozos petrolíferos como un desinfectante de muy alto espectro, ¿ya? Y en muchos productos del día a día como conservante, que esa es la funcionalidad real del formaldehído. ¿Qué es el formol? Porque yo tenía entendido que hasta nuestro cuerpo expelía formol. ¿Es así? Es correcto, es correcto. Respiramos formaldehído, expelemos formaldehído. Lo que pasa es que está en la cantidad de gramos por metros cúbicos que puede ser o no perjudicial. Lo que pasa es que hay un concepto errado, se dice no, formol, formalina, no es lo mismo. El formaldehído es el químico que cuando nosotros lo diluimos con un 37% de agua, por ejemplo, para la industria cosmética, lo transformamos en formol o formalina. Tiene muchos otros nombres comerciales, DMDM hidratoína, Prolis, carbocisteína, iridamisol urea. Tiene muchos nombres comerciales que son derivados o liberadores de formol. Hoy por hoy el formol se usa en la industria de las toallas higiénicas de las mujeres,
en los esmaltes de uñas, En la leche, ¿verdad en que? la leche larga vida como conservante. O sea que nosotros bebemos formol. Sí, correcto, pero no es nocivo en absoluto para la salud la cantidad permitida como conservante. Para que entendamos nosotros, el 0,1% está permitido como conservante. En los productos, por ejemplo, en los esmaltes de uña y en los productos de alisantes, que hay un concepto muy equivocado que se dice que es el 0,2%, desde enero del año 2017, se prohibió el uso como conservante en productos de uso como alisante. Ya, pero si nosotros podemos tomar leche larga vida con formol, expelemos formol, se usa en esmalte de uña, ¿por qué en los productos alisados o productos capilares es peligroso? A ver, el problema no es cuando es usado como conservante. El problema del formaldehído es cuando recibe altas temperaturas. Ahí es cuando se vuelve peligroso. Cuando nosotros manipulamos productos como por ejemplo los mal llamados alisados con formol, y ahora voy a explicar por qué, pasamos la plancha a temperaturas sobre 150 grados. Generalmente, para usar un alisante, se usan temperaturas desde los 180 grados hacia encima. Automáticamente, al recibir calor, el producto se gasifica, transformándose en ácido fórmico. Ese es cancerígeno. ¿Ya? Está probado que produce cáncer rinofaríngeo, ¿ya? Y también existe una alta probabilidad de provocar leucemia y cáncer nasal. ¿Ya? En el año 2016 se confirma por segunda vez, la Organización Mundial de la Salud junta a 26 científicos de 10 países y confirman que el formaldehído es cancerígeno. Tipo 1. Estaba la duda desde los años 2004 más o menos. ¿Y cuál sería el peligro de exponerlo a sobre temperatura de 150? Gasificar. ¿Ya? Hoy por hoy, y mire, nosotros vemos en la peluquería y que da mucha risa cuando muchos colegas preguntan, ay, que si uso determinadas mascarillas. Ah, una pregunta antes. Cuando usted se refiere a 150 grados, tengo entendido que hay dos medidas de En la temperatura. peluquería usamos dos medidas. A nivel europeo de Estados Unidos se usan los grados Fahrenheit y en lo que es Latinoamérica usamos grados centígrados. ¿Ya? ¿Cómo traducimos? Por ejemplo, para dar un ejemplo y nombrar una marca, las famosas planchas Babyliss, que son parte de las planchas más conocidas, vienen con medidas en grados Fahrenheit. Por ejemplo, 450 grados Fahrenheit equivalen a 230 grados centígrados. 410, 210, 395, 190, etc. Qué bueno aclarar ese punto porque los colegas cuando compran la famosa plancha Babyliss, de repente tienen la pequeña confusión de esta me llega a 450 grados, pero en realidad están midiendo en Fahrenheit, lo que sería casi la mitad en grados Celsius. Más o menos la proporción. Lo que pasa es que debemos entender algo y por qué debemos tener cuidado. El cabello, todos sabemos dentro de la peluquería que se compone principalmente, ¿verdad?, capas queratínicas, las cuales son las que protegen el córtex y el resto del cabello. Si nosotros trabajamos, para que entendamos, desde 140 grados centígrados, sin estar haciendo alisado, sino cualquier tipo de tratamiento, comenzamos a derretir la queratina, que es el 95% de nuestro cabello. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, si usáramos 257 grados centígrados, está la temperatura que el cabello no lo resistiría y se cortaría automáticamente. Se desintegraría, perdería todas las capas queratínicas y cortaríamos principalmente lo que son los puentes queratínicos o enlaces. ¿Ya? Entonces debemos entender que por qué las planchas máximo, ahora Babyliss sacó una nueva que llega a 240 grados centígrados, ¿ya?, que son 465 Fahrenheit, pero eso es la temperatura máxima que se usa, por ejemplo, en planchas en la industria cosmética. Perfecto. Y dígame usted, usted dice que gasifica. ¿Qué peligro realmente representa para nosotros como profesionales el aspirar ese gas? Primero que nada, lo que yo decía, cuando nosotros aspiramos ese gas, estamos respirando un producto altamente cancerígeno que nos puede provocar, y está comprobado, cáncer rinofaríngeo principalmente, porque
Lo primero que se nos irritan son las vías respiratorias, nos cuesta respirar, picazón en los ojos. Ninguna máscara, a menos que sea una máscara tipo de astronauta, haría que no respiráramos esa gasificación, igual que la clienta, ingresa a través de los poros y del torrente sanguíneo, por eso se dice que es casi un hecho que provoca también leucemia. ¿Ya? Entonces es muy peligroso manipular. Y para que entendamos algo en la cosmética, no existe, y esto lo voy a recalcar, no existen alisados con el activo de formol que tengan 0,2, 0,4, 0,6, etc. Es imposible. Para que el formol logre dar efecto liso, porque no cambia los puentes, para que logre dar efecto liso necesita mínimo un 10%. Mínimo. Si nosotros hablamos del 0,2%, en un litro le tendríamos que poner 20 gramos de formol, formalina, etc. para que diera efecto liso. No funciona así, ¿ya? Debería tener mínimo 100 gramos de formol versus 900 gramos del resto de humectantes, emolientes, etc. Y también confundimos muchas veces porque pensamos, no, es que como no me lloran los ojos o no me pica tanto, no tiene formol. Hoy existen muchos humectantes en la industria que disimulan el olor, principalmente, mucho el olor. No existen los alisados con olor a cebolla, eso no existe, ¿ya? Entonces, colocamos humectantes y esencias que disimulan el olor, pero el único producto que necesita en un alisante, shampoo antirresiduo o alcalino, es porque contiene formol, formaldehído o sus derivados o liberadores dentro de su composición. O sea, sería un buen dato cuando un laboratorio nos ofrece un producto que dice que no tiene formol, pero trae champú antirresiduo para realizar el procedimiento. Exactamente, exactamente. Y dígame una cosa, ¿qué hay de ese mito de que todos los alisados contienen formol? ¿Es así? Eso es un mito, y voy a explicar por qué, ¿ya? Los alisados en el mundo, los alisados químicos, porque antiguamente, no sé si recuerdas que nuestras abuelas o nuestras tatarabuelas se alisaban con unas planchas que calentaban en el fuego, con diario, etc. Desde hace más o menos unos 60 años existen los alisados químicos. Los primeros alisados químicos eran súper alcalinos. Por ejemplo, en la industria de la peluquería usábamos el líquido permanente con harina o talco, ¿ya? Que hoy por hoy es el famoso tioglicolato de amonio o ácido tioglicólico. El ácido tioglicólico fue el primer químico y luego con sus sales derivamos al tioglicolato de amonio, que es el alisado japonés, tipo japonés. Ya. Por ejemplo, hidróxidos. Pero tengo entendido que el alisado japonés es súper complicado de trabajar. A ver, lo que pasa es que los alisados, grado 2 como se deben llamar, los alisados reales, debe ser un profesional quien debe manipular el producto. Los alisados alcalinos no son riesgosos para la salud, pero sí son demasiado fuertes para el cabello, porque trabajan con pH sobre 12, 13, 14, ¿ok? Hidróxido de sodio, de litio, de calcio, guanidina. Le voy a dar un ejemplo, un dato. Hidróxido de sodio, ¿qué es? Soda cáustica. Soda cáustica. No es la misma zona de la bolsa, pero es eso. Por eso todo ese tipo de alisados que se usaban antes no se planchaban. Aplicábamos el producto y teníamos que ir enjuagando cada 5 minutos y al final neutralizábamos. Usábamos neutralizante, igual que la base permanente. Perfecto. ¿Qué es el neutralizante? Un producto ácido, peróxido. ¿Ya? El peróxido de hidrógeno o oxidante, eso es un neutralizante. Perfecto. Por tanto, devolvíamos. Luego llega hace más o menos unos 15 años el formol. Una colega brasileña descubrió que agregando grandes cantidades de formol a crema le quedaba liso como tabla. ¿Qué hace el formol? ¿Por qué necesita shampoo antirresiduo? No cambia los enlaces, no cambia los puentes. Lo que hace es trabajar. Nosotros tenemos 3 tipos de enlaces: hidrógeno, salinos, sixtino o disulfuro. Los de hidrógeno son los más débiles, los que se nos rompen con el agua cuando salimos de la piscina. Eso es lo que hace el formol. Trabaja sobre los enlaces de hidrógeno, los encapsula, ¿ya? Los plastifica
Por eso necesitan activar con calor y dan efecto liso. Pero uno dice, sí, se ve liso, un alisado, se ve liso. Sí, claro que se ve liso. Pero química y molecularmente no hacen ningún cambio dentro del cabello. Es como que yo tomo un rizo, lo estiro, pongo una cinta scotch y lo dejo así. Es como momificar. En cierta forma, que es lo que mismo que se hace con un cadáver, lo conservamos. Lo que pasa es que forma una película plástica dependiendo la cantidad que tiene el producto, ¿ya? Dependiendo de la cantidad, va a quedar más brillante, más efecto plástico, pero también se va a romper con más facilidad cuando hacemos un moño. Claro, porque queda menos flexible. Queda mucho menos flexible, disimula el daño externo, pero en realidad el daño del cabello sigue. Ahora, tenemos claro que es súper tóxico y peligroso para nosotros como profesionales. ¿Hay algún riesgo para los clientes en sí el hecho de usar formol? Ahora que estuvo muy en la noticia el hecho de que Michelle Carvalho se alisó con un alisado, no estoy segura si era Brasil Cacao o alguna imitación de Brasil Cacao, pero alisado con formol, y tuvo una reacción alérgica que le provocó mucha pérdida de cabello. Mira, yo voy a hablar en términos generales, porque acá no se trata de atacar ninguna marca, porque no me interesa, no me compete, pero sí hablar y aclarar varios conceptos. Lo de Michelle Carvalho va más allá de la marca. La gente no, que la marca tal, que no puede ser, que es imposible. Ellos salieron a decir que no tenían formol, etcétera, etcétera, lo cual es una mentira. Pero vamos a aclarar el tema. Lo que puede provocar una alopecia, quemaduras en el cuero cabelludo, caídas de cabello, los famosos caspones por reacciones alérgicas, es el formol. Solamente el formol. Da lo mismo la marca. Hoy por hoy, ¿ya? Esa marca está prohibida en toda Latinoamérica y en el mundo por ser una de las que mayor cantidad de formol posee. Así de sencillo, ¿ya? Y que me digan y que cuando vean el video publicado me llamen. Pero tengo todas las formas químicas y físicas de probar lo que sí es. Yo no estoy hablando mal de la marca, porque es muy buen producto, pero tiene un principio activo del cual yo soy enemigo declarado, que es el formaldehído. Y el formaldehído es cancerígeno, señores. Entendamos que en la peluquería nos estamos matando de a poco. Una vez que hacemos una reacción alérgica, no hay vuelta, ¿ya? Por tanto, decir solo el formol, si no tiene formol no alisa, no es correcto. El formol en los productos capilares enalizados en las escobas progresivas lleva unos 15 años. Los alisados en el mundo llevan 60. ¿Ya? Y hace 5 años aparecieron nuevos tipos de alisados. A eso me quería referir ahora. Porque hay una nueva moda. De hecho, yo misma como profesional hace un par de años, buscando productos más sanos, llegué a una línea de alisados orgánicos. Correcto. ¿Realmente existen los alisados orgánicos? ¿Qué tiene que tener un producto para ser orgánico? A ver, aclaremos un concepto, porque hay un concepto muy equivocado sobre lo que significa orgánico en la cosmética, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar un producto orgánico es porque no tiene pesticidas, por ejemplo, si hablamos de frutas, verduras, ¿verdad? Que no tiene químicos que dañen el medio ambiente. Bien, en la cosmética capilar ser orgánico significa que los químicos que nosotros usamos son extraídos directamente de la naturaleza y creamos el químico, ¿ok? ¿Cuándo dejan de ser orgánicos? No usamos alcoholes, formaldehído, formol, etc. ¿Cuándo deja de ser un producto orgánico? Cuando cumple síntesis química, ¿ya? ¿Qué significa síntesis química? Que los químicos que si yo uso, por ejemplo, formaldehído, formol, formalina, DM-hidantoína, etcétera, etcétera, y empiezan a sacar derivados. Eso es síntesis química. Cuando yo de un químico creo otro químico, y de ese otro químico, otro químico. Eso se llama síntesis química dentro de los laboratorios. Para ser orgánicos no tiene que tener, todos sus productos no tienen que tener síntesis química. Tienen que haber sido extraídos directamente de la naturaleza. ¿Los alisados orgánicos existen? Por supuesto que existen. Hay 2 compuestos únicamente, y aquí aclarar otro tema también. Los alisados orgánicos funcionan en base a ácidos.
Para que entendamos en la peluquería, cuando hacemos colorimetría, nos enseñan color y todo, nos enseñan que antes había una y ahora hay dos. Solo hay dos formas de cambiar los enlaces dentro del cabello. Por altísima alcalinidad, que ya lo vimos en los alisados alcalinos, o por altísima acidez. ¿Qué significa? Yo para hacer un cambio, en los puentes queratínicos y cambiar los enlaces, necesito pH de 12 hacia arriba o de 2 hacia abajo. Los únicos ácidos que hacen ese cambio, ni el ácido acético, ni el ácido láctico, ni el ácido cítrico, menos el acético que es un ácido débil, que ninguno de ellos llegan a un pH menor a 2,5. ¿Ok? Entonces, por consiguiente, para poder cambiar el enlace, solo hay en el mundo dos componentes activos que cumplen esa función. Uno se llama ácido glioxílico. El ácido glioxílico fue vilipendiado, se habló de que era lo mismo que el formol, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una empresa muy conocida en Brasil que siguió una batalla legal durante años, invirtió millones de dólares para probar que el ácido glioxílico no era formol. Para que el ácido glioxílico se convierta en el mismo tipo de formol que respiramos, debería recibir 500 grados centígrados de temperatura y en un ambiente cerrado sin oxígeno. Imposible. Por tanto, está probado desde hace unos 5 o 7 años que se usa de que no provoca ningún daño para la salud. Y el segundo se llama ácido lactobiónico, ¿ya? O oxacetamida, ¿ya? Esos son los únicos ácidos que tienen pH menor a 2. Son los únicos que cambian realmente los enlaces. ¿Cómo funcionan? Por eso es que ese tipo de alisados no necesitan shampoo o hidratante o ni siquiera necesitan lavarse, porque ellos solos dilatan la cutícula, el córtex y penetran. ¿Ok? Para poder cambiar los enlaces. ¿Existen los alisados orgánicos? Sí. Gracias a Dios que existen. ¿Ok? Porque no son dañinos. Diferencias con los alisados alcalinos provocan daño en el cabello. Los orgánicos no provocan ningún tipo de daño y son compatibles con todas las químicas. Perfecto. Nos queda muy clara su explicación. Ahora le agradecemos por haber participado de esta entrevista, por su disposición y por su lucha contra los productos nocivos para nuestra salud. Ya. Muchas gracias, don Gualberto. ¿Quiere agregar algo? Agradecer y sí agregar algo que es muy importante para que entendamos en el medio. Mucho se habla de los productos con o sin permisos sanitarios y quiero aclarar ese punto que es fundamental. Tener o no tener permisos sanitarios no garantiza que el producto tenga o no tenga formol. Porque hoy existen vacíos legales que registramos como tratamientos y cuando yo registro como tratamiento no tengo obligación de declarar si tiene o no tiene formol, para empezar. Y no se hacen análisis químicos. Cuando yo lo declaro, como por ejemplo grado 2, como un alisado, no como crema, el ISP hace un análisis con 7 químicos. Y nosotros como simples peluqueros o estilistas, ¿cómo podemos diferenciar o tener claro si un laboratorio nos ofrece un producto y nos dice que es orgánico? ¿En qué nos tenemos que fijar? Primero en la composición, hay que leer. Ese es un gran problema en Chile. No investigamos, no buscamos, no nos asesoramos. Segundo, tenemos que tener claro que todo, tenga o no tenga permiso, todos los productos que vienen de laboratorios establecidos de afuera es porque cumplen con los estándares internacionales de fabricación, estándares internacionales de cuidados, ¿ya? Y tienen permisos, así sea como tratamiento, o como alisado, o como shampoo, cualquier tipo de productos. En Chile, debo aclarar algo, en Chile no existe ningún laboratorio cosmético que cuente con permisos para fabricación de alisantes. No existe. Ninguno. Primero porque el formol en Chile, hoy, desde el año 2007, el ISP se rige por las normas del portal europeo. Por tanto, no permite formaldehído ni siquiera como conservante. Para que entendamos, ni siquiera como conservante.
Estamos hablando de productos de alisado, porque sí lo permiten, el shampoo es crema. A ver, aquí me produjo una confusión porque si yo voy y compro productos con permiso ISP, yo voy y compro un alisado, no vamos a nombrar ningún laboratorio, pero compro un alisado con permiso del ISP, viene con su registro. ¿Y cómo logró registrarse si todos sabemos que tiene formol? Por un simple hecho, se registran como tratamiento. ¿Qué son los tratamientos? Las cremas, los shampoos, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, la única norma que existe, también en Brasil, O sea que podría... tipo 1, tipo 2. Claro, nosotros podríamos, se me acaba de ocurrir, podríamos pedir el registro al laboratorio e investigar en la página, no sé si será posible, en la página Lo del que pasa es ISP que de la qué página forma te va a decir está... que está registrado y va a figurar como tratamiento. Cumple con todo el requisito legal. Aclaremos, cumple con el requisito legal. Está registrado como tratamiento, pero como es tratamiento, no garantiza que no tiene formol entre sus componentes. Yo me he encontrado con muchos productos que tienen, por ejemplo, de MDM y dantoína, iridemalisol urea, y eso es formol, es un liberador de formol. Pero uno dice, ¿pero cómo lo tiene? Porque es un tratamiento. Por consiguiente, no tiene obligación. ¿Por qué? Porque no se registra, se inscribe. Hay dos formas de hacerlo, inscribo o registro. Cuando yo registro y me pide el registro, se demora más o menos el ISP entre darme una aprobación y todo, 4, 5, hasta 7 meses. Cuando yo inscribo, en una semana tengo la inscripción. Necesito sí un químico que avale que mi producto dice lo que dice el fabricante, pero es un tratamiento. Por tanto, un tratamiento se supone que no es dañino para la salud, ¿no? Entonces, Perfecto. ahí es cuando vienen las grandes confusiones. También hay muchos productos orgánicos en el medio, aclaremos. Hay alisados con registro, como también he visto muchas marcas en redes sociales que se venden como orgánicos de un paso y que no tienen registro, pero no implica que sean malas o que tengan formol. Pueden ser muy buenas y probablemente, y es un hecho, que si son de un paso generalmente no tienen formol, ¿ya? Eso que quede bien claro. Hay muchas marcas, hoy hay como 5 o 6 marcas en el medio local, y te diría que hay 2 o 3 que cuentan con permiso sanitario, pero eso no implica que sean dañinas. Lo que estamos hablando, que tenga ISP no garantiza que no tenga formol. Eso para que se quede claro. Entonces, resumiendo, con toda esta explicación que usted nos ha dado, yo creo que lo más importante es que los profesionales decidan a conciencia. Si yo quiero trabajar un producto que me sale más económico, pero que yo sepa que me arriesgo a ciertas cosas, entonces estoy trabajando a conciencia, no por desconocimiento. Ese es el punto más importante. Eso es lo más importante. Si yo voy a comprar un producto, la obligación, porque lamentablemente se miente, a mí me enerva cuando recomiendan un producto de fabricación nacional para usar en embarazadas. Si tienes formol y tú como profesional lo quieres usar, es tu problema. Tú sabes que estás usando algo que te puede provocar un daño en la salud, pero lo sabes. Dejemos de mentir, de hablar entre comillas, porque no es así. Cuando yo quiero usar, si a mí se me interesa usar un producto de origen orgánico, de un laboratorio establecido o de fabricación nacional, y la fabricación nacional es una crema con formol mezclado, pero si a mí me lo dicen y yo lo uso, es bajo mi responsabilidad. ¿Ok? Hay mercado para todos, pero luchemos por sacar las basuras químicas de los salones. Hay mucho mito en la peluquería y mucha basura química en términos generales, pero dejemos de que no nos mientan. Si yo quiero trabajar con alisantes de 5.000 pesos, de 15, de 40, de 100 o de 1.000.000, es mi problema, pero por lo menos me informé antes de que lo que estoy usando es o no es dañino para mi salud. Nada más que eso, ¿ya? Eso es lo más importante, que entendamos cómo funciona y el daño que puede provocar. Si lo quiero seguir usando, es mi problema. Exactamente. O sea, decidimos en conciencia. Muchas Así es. gracias, don Gualberto, y ha sido un placer contar con su presencia en esta primera cápsula de La Peluquería al Día con Ivonne Aguayo. Éxito,
Muchísimo éxito en esto y que ojalá cada día haya temas tan interesantes y que sigamos en esto. La felicito por la iniciativa y un saludo a todos los colegas de Chile. Muchas gracias. Bueno, colegas, esa fue la primera cápsula de La Peluquería al Día y ya vendrán próximas semanas con temas tan interesantes como el de hoy, hablando del formol, sus peligros, alisados orgánicos, existen o no existen. Con toda esta información ustedes saquen sus propias conclusiones y decidan con lo que vayan a trabajar, pero en conciencia y conocimiento. De eso se trata. Ya vendremos en una próxima cápsula con un interesante tema que ya tengo en mente y que se los avisaré con tiempo. Buenas noches y ha sido un placer. Recuerden, La Peluquería al Día con Ivonne Aguayo. Muchas gracias.